Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs Anticorrupción. Las y los invito a seguirnos, interactuar y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Recording in progress. Me acompañan para conducir este programa mi estimada colega comisionada de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Además, la reconocida excomisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillán. Gracias a las dos por su amable presencia. Neira, por favor, coméntanos cuál es el importante tema que nos convoca en este día. Muchísimas gracias, Keop. Saludo con total afecto y profundo respeto a quienes están aquí con nosotros en la sala Zoom, como bien dices en el episodio 153, y saludo también a las y los compañeros de la red, servidores públicos y público en general que nos sigue a través de las redes sociales. Hoy tenemos un tema de vital importancia. El corazón de la conversación va a girar en torno a la protección de los datos personales, el camino recorrido en términos institucionales, los retos que están por venir a propósito de la reconfiguración y la reciente reforma en materia de acceso a la información y protección de datos personales en México y, por supuesto, los retos, la perspectiva que está adelante. Para bien introducirnos a la letra fina del tema, nos acompañan dos invitados especiales, la maestra Juana Inés Jiménez Pérdomo. Ella es especialista en transparencia y protección de datos personales, y también está con nosotros el maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Él es presidente del Comité de Participación Social y también un gran especialista en materia de protección de datos personales y de acceso a la información. Bienvenida, maestra Juana, bienvenido, maestro Vicente. Gracias por aceptar la invitación, por destinar minutos para la preparación y esta hora para el desarrollo del programa. Muchísimas gracias. Y estimada Reina, por favor, haznos los honores de presentar la semblanza de los invitados. Gracias, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y en este día que nos acompañan con el tema, y como ya bien lo refirió la maestra Neira, pues tengo el honor de leer la semblanza de nuestros dos invitados. Bueno, tenemos a la maestra Juana Inés Jiménez Perdomo. Ella cuenta con un máster en Business y Administración por la Universidad de Phoenix en Arizona, la especialidad y maestría en Derecho Militar por la Universidad Anáhuac, la certificación sobre promoción y defensa de los derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es auditor interno en sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015. Se ha certificado en sistemas interamericano en derechos humanos, constitucionalismo y derechos humanos, acción de protección, delitos contra la administración pública y combate a la corrupción. Derecho ambiental y recursos naturales, con énfasis en derecho a la información ambiental, derecho minero por el Instituto Latinoamericano de Investigación y jurista del Ecuador, AMACHAC, Escuela Jurídica, Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latin Juris, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pública El Alto Bolivia y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La construcción de una democracia incluyente por el Instituto Nacional Electoral, seguridad marítima, ciberdefensa y otros por la Junta Interamericana de Defensa de la OEA, certificada en Yellow Green, Black Belt, Lean Six Sigma en materia de mejora continua. Se ha desempeñado en la Oficina Central del Registro Civil de la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de México, como titular de la Universidad de Derechos Humanos de la Consejería Jurídica, también como asesora de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, subdirectora de Atención de Grupos Vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como asesora en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y FOEM, entre otros. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana Agropecuaria ACE, dedicada a la defensa de derechos agrarios e investigación agropecuaria, así como socia de la Organización Internacional de Consultoría de Democracia y Humanismo,
hace fomentando la educación, la promoción de la cultura, el deporte y estimulando la innovación científica y tecnológica. También pasamos a presentar al maestro, voy a buscar aquí su semblanza del maestro Vicente. Ya. Tenemos aquí al maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Él es electo por un periodo de 5 años, 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2025. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal por el Colegio de Jalisco. Además, cuenta con diplomados en Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la Administración Pública, Ética Pública y Anticorrupción. Es catedrático de licenciatura y maestría en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diversas intervenciones como docente, ponente, conferencista y capacitador en diplomados, seminarios, talleres y congresos relativos a la difusión y promoción de sus temas de investigación, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y protección de datos personales. Fue consejero del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco y director general de Vinculación, Coordinación y Colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el entonces INAI, y ha ocupado diversos cargos en la administración pública y organismos de la sociedad civil. Bienvenido nuevamente a nuestra invitada y a nuestro invitado. Les regreso los micrófonos, por favor. Gracias, estimada Reina. Después de haber escuchado estas semblanzas, nos congratulamos de tener en este programa a dos personajes con una gran trayectoria, con mucha especialización en el tema. Entonces, sin más, pasamos al desarrollo de este programa, que estará organizado en 4 secciones. En las 3 primeras realizaremos preguntas a nuestros invitados sobre el importante tema del día de hoy, y en la cuarta daremos respuesta a las preguntas del público participante. Maestra Juana Inés, bienvenida, muchas gracias por su presencia. ¿Podría compartirle a nuestra audiencia cómo considera que la adecuada protección de datos personales contribuye a cerrar espacios de opacidad que suelen ser aprovechados en prácticas de corrupción dentro de las instituciones públicas? Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir estos momentos con ustedes. La protección de datos personales obliga a que las instituciones documenten de manera clara cómo se accede a la información, cómo se utiliza y bajo qué justificación legal. Es un problema que tenemos que abordar, sobre todo en estos momentos, ante la extinción del INAI y la extinción del mismo Infoem aquí en el Estado de México y de varios institutos que protegen datos personales en nuestro país. Entonces, ¿por qué es importante que se documente cómo se utilizan los datos personales? ¿Por qué? Porque esto ayuda a que se genere trazabilidad y limita el uso indebido de los datos, que muchas veces puede ser un vehículo para la corrupción. Además, al cumplir con los principios como la licitud, la proporcionalidad y responsabilidad, pues podemos reducir la discrecionalidad en el manejo de la información sensible, fortaleciendo también la transparencia institucional. En estos momentos resulta especialmente preocupante que cada vez más, pues ya tenemos el 29 de agosto de este año, se emitieron 2 tesis aisladas sobre la uso de la inteligencia artificial y apenas ya un tribunal federal utilizó ya y validó el uso de jurisprudencias por ChatGPT, entonces para determinar un caso. Y eso fue federal y a los juzgados de distintos estados ya les ha llegado la notificación. Todavía no está publicado, pero sí genera preocupación porque el uso de la inteligencia artificial tiene riesgos sumamente importantes. Y aquí, ¿qué es lo que nos puede generar? Opacidad,
¿Por qué? Porque no hay una transparencia algorítmica, no podemos saber cómo se utilizan esos datos, qué es lo que va a pasar, si esos datos están anonimizados o por lo menos minimizados o pseudo-minimizados para poder garantizar la seguridad de los datos de las personas. Es un punto importante que no se está viendo y se están utilizando y recabando datos de manera masiva sin una justificación legal. Entonces, tenemos que avanzar como sociedad en cuidar nuestros datos, pero también todas las instituciones públicas en verificar que toda la inteligencia artificial que utilicen, entonces tenga trazabilidad para poder disminuir cualquier tipo de sesgo algorítmico y tratar la transparencia algorítmica real y poder avanzar en un marco normativo robusto, que es lo que carecemos en México, aún cuando podemos utilizar pues el reglamento de la Unión Europea en México, y México también forma parte del convenio 108 de la Unión Europea, pero se tiene que dar a conocer porque no se aplica, y cuando hemos dado pues asesorías en casos importantes en donde los datos se ponen a disposición sin consentimiento de todas las personas que utilizan una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La gente no lo sabe, no hay oportunidad a veces que las mismas autoridades lo conozcan. Entonces, ahorita nos estamos dedicando precisamente a eso para evitar vulneraciones, para que haya una justificación legal en el uso de los datos y para luchar en contra de la corrupción y de la opacidad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra, por esta explicación. Ahora continuamos con el maestro Vicente Viveros. Maestro Vicente Viveros, ¿cómo fue el trayecto que se recorrió desde los órganos garantes de transparencia y la sociedad civil organizada para institucionalizar en México la protección de los datos personales sensibles en posesiones de los entes públicos? Muchas gracias, Keops, muchas gracias, Neira, Reina, la maestra Juana Inés, que nos acompañan el día de hoy, a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, ha sido un camino tortuoso. Ahorita reflexionaba con lo que nos platicaba pertinentemente la maestra Juana Inés, y la primera reflexión es que el avance de la legislación desde 2002, 2010, 2014 y 2017 ha sido mucho más lenta que la velocidad de las tecnologías de la información, y más en los últimos 10 años, me atrevo a decir. Y el camino fue más tortuoso que en materia de acceso a la información, que en el de protección de datos personales, porque no ha sido lo suficientemente valorado el derecho de proteger nuestros datos personales. Yo soy de la idea, creo que podemos tener discordancia, pero que es de una especialización mucho más alta que la de transparencia y acceso a la información. Es técnicamente mucho más complejo de comprender. No solamente para quienes hemos tenido la fortuna de dedicarnos a estos temas desde hace muchos años, sino para la población en general. Las legislaciones estatales, locales en materia de protecciones personales vivieron muchos traspiés, pasaron por un camino empedrado, hubo el INAI llegó a tener varias controversias constitucionales en este sentido, al igual que en materia de archivos, porque las legislaciones locales no eran lo suficientemente pertinentes o se separaban de lo que se establecía en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y entramos en un mundo mucho más complicado cuando hablamos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y creo que en una autocrítica, por supuesto que siempre lamentaré, y creo que coincidimos todos, lamentaremos la desaparición de los órganos garantes como el INAI y los locales, pero también creo que ahí el INAI dejó una deuda histórica. El tema de la protección de datos personales, siendo sujetos obligados y en particulares,
es igual o más grande que el de acceso a la información pública, y nunca se le dio ni en el INAI ni en los órganos garantes locales tal vez la importancia debida en este tenor por la carencia de recursos y de personal especializado. Pero esto hace sentido cuando observamos que el avance digital, trato de ser lo más cuidadoso con mis palabras, se aprovecha del analfabetismo digital que vivimos en el país. De manera clara, todos los habitantes o la inmensa mayoría de los habitantes de este país le damos clic a las condiciones de aceptar en cualquier plataforma de red social. La maestra Juana Inés decía ahorita sobre el tema de la inteligencia artificial, las primeras tesis que salen de la Suprema Corte, hay que bajarlo al tema de los juzgados locales, de los tribunales locales, pero además con el cambio en el Poder Judicial, en el que vemos que pasamos por una curva de aprendizaje importante con la nueva estructura del Poder Judicial Federal que acaba de iniciar funciones hace algunos días, más las incertidumbres que se viven en los estados. En Jalisco, por ejemplo, no hemos armonizado nuestra reforma, la reforma constitucional en materia de justicia con la local. En Jalisco no votamos a nuestras juzgadoras y juzgadores locales, lo haremos totalmente en el 27, junto con otra mitad de los federales. Y esto implica que las curvas de aprendizaje sean largas y las tecnologías de la información caminen mucho más rápido que nuestras capacidades institucionales para tratar de ir a la par en ese sentido. Aunado a que hay una poca conciencia en la inmensa mayoría de las personas habitantes en México de cómo tenemos que proteger nuestros datos personales, y también hay que decirlo, hay una franca ignorancia en una buena cantidad de servidores y servidores públicos a nivel municipal, estatal o federal, haciendo crisis en lo municipal, por ejemplo, no solamente en protecciones personales, sino en muchos aspectos de la administración pública. Y esto hizo que las protecciones personales, la tutela llegara tarde a los estados, en algunos casos llegara mal, y en algunos otros casos la verdad es que fue un tema residual en la atención que se le daba institucionalmente por parte de los institutos de transparencia locales y de los entes públicos. Entonces, el panorama no fue nunca, nunca tuvo la suficiente eficiencia en este constructo del 2002 hasta el año anterior que se modificó la Constitución y las leyes generales y la ley federal. Y ahora creo que la curva de aprendizaje lamentablemente será aún más pronunciada que lo que fue con nuestra legislación anterior. Estimado Keops, estimada Reina, estimada Neira y estimada maestra Juana. Gracias, Vicente. Por favor, Reina, danos las conclusiones de esta primera sección. Sí, pues muy interesante lo que comentó primeramente la maestra Juana Inés con esta parte de nuestros datos personales, hasta dónde nos ganó la tecnología, la inteligencia artificial, y de por sí, por falta de presupuesto también, como bien ya lo mencionó el maestro Vicente, pues no hubo esa debida diligencia desde esa tutela del Estado para poder llegar a esa protección. Y si le sumamos a la ignorancia, al desconocimiento, al analfabetismo que hay de la tecnología, de la ciudadanía, pues esto hace mucho más grande el problema. Entonces, si viene un problema ya recurrente desde años atrás, desde el fortalecimiento de nuestros marcos legales, pues esto se está convirtiendo en una bola de nieve cada vez más grande que la ciudadanía o la población va a tener que pagar el precio por esa falta de atención y de presupuesto y de tutela que se debió de haber tomado. Y así como vamos evolucionando o involucionando, por un lado tecnológicamente, involucionando
humanísticamente o de manera humana vamos evolucionando, entonces vamos a tener que pagar las consecuencias de todos estos datos, porque no solamente lo tiene gobierno y si no o no solamente es del sector público, esto ya es tecnológicamente, no nada más es nacional, ya es internacional. No sabemos a quién le estamos dando nuestros datos, no sabemos qué uso va a ser de esos datos. Ignoramos muchas cosas y por ignorancia pues podemos cometer muchos errores y esto pues va a ir cobrando factura. Muy importante lo que menciona el maestro Vicente Viveros, que de los años que se fueron retrasando esos avances de los marcos legales de nuestro país, pues eso también pues nos fue atrasando en todo y si no hay fortalecimiento legal y mucho menos presupuesto para poder mover una ley, pues se requiere presupuesto, pues creo que esto es de miedo y esto va a ir avanzando en esa forma de cómo nos van a proteger o cuál va a ser la tutela en este momento que hemos perdido al INAI, hemos perdido derechos institucionales que quizás se fueron retomando por justificarlo bajo un presupuesto, bajo un ahorro, se fue tomando o se fue fusionando con otras instituciones públicas, pero realmente observamos que gastamos mucho más dinero en otras cosas que no son tan útiles como el de proteger a los seres humanos. Y entonces hasta acá dejaría mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, estimada Reina. Por favor, llévanos a la segunda sección, estimada Neira. Gracias. Muchísimas gracias, Keops. Bueno, agradecer estas primeras intervenciones en la primera parte del programa. Y ahora que llegamos a la segunda parte, hemos preparado un par de planteamientos en el afán de que nuestros panelistas nos lleven a lo cotidiano, a lo que implica el tema de los riesgos, de las vulneraciones que existen. Y aquí, en primer lugar, nos gustaría escuchar tu intervención, maestra Juanita, pensando en el universo de trámites administrativos y de servicios y de dinámicas y procesos administrativos que se llevan en todo el espectro del sector público. ¿Cuáles son los riesgos de vulneración que existen y qué mecanismos se pueden agotar para efecto de hacer ese blindaje? Pongo un caso concreto: contrataciones públicas. Te escuchamos, maestra. Muchas gracias. En todos los procesos de contratación pública y en general, todos los procesos administrativos, los riesgos más frecuentes que observamos son el acceso no autorizado a todos los sistemas, la manipulación de los expedientes digitales y el uso de la información para beneficiar a terceros. Hay muchos casos, tanto en el Estado de México como en Nuevo León y otros estados, en donde quienes están dentro de las instituciones, entonces utilizan esos datos para decirle a un tercero que está, por ejemplo, en una licitación, entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo y qué es lo que debería de ofrecer para ganarse esa licitación o para decir que quienes están licitando primero, pues no cumplieron con las expectativas y tendría que ser esta persona la beneficiada? Aparte de que toda esta manipulación de los expedientes digitales acaba después en manos de personas de la criminalidad organizada que pueden vender toda esa información, pueden vender todos esos datos. De hecho, si ustedes se van a Tepito, podemos encontrar venta de USBs y de teléfonos celulares con toda esta información que se sube a los sistemas gubernamentales y sobre todo a todos los sistemas en licitaciones en materia de contratación pública. Es verdaderamente preocupante y
También todos estos sistemas son los más atacados por los hackers. Entonces, y bajan toda la información y podemos encontrar lo que ustedes quieran en materia de contratación pública en la red profunda que está a la venta. También lo que decía el maestro Vicente, entonces no hay información, no hay capacitación por parte de los servidores públicos de cómo poderse proteger, qué no abrir, y a veces abren el WhatsApp desde su ordenador, entonces abren cualquier liga que les manden, y al darle clic en esa liga, automáticamente se les puede estar metiendo a su ordenador y por lo tanto, si están conectados en un sistema de la dependencia, entonces esos gusanos o más son troyanos, se pueden ir a toda la dependencia, podemos estar dejando entrar un ransomware, un spyware, que nos está sacando toda la información. Entonces, sí, ahora hemos estado muy pendientes en poder capacitar sí a la población, pero más que nada a los servidores públicos que se encargan de todos estos procesos. Y saber los riesgos es importante para poder valorar y cómo vamos a manejar los riesgos. Estos riesgos, como ustedes saben, pues podemos dividirlos en bajos, medios y altos, y tenemos que visibilizarlos para poder saber cómo mitigarlos. Y para mitigar todos estos riesgos, ¿cuál sería la clave? Implementar controles de acceso diferenciado. Entonces, y que estos controles de acceso que puedan cambiar cuando la persona es dada de baja, ya sea porque se pide la renuncia, porque ya cumplió su tiempo, entonces, o deciden ellos separarse de la institución o cualquier otra situación, entonces tienen que estar pendientes tanto recursos humanos, la parte de las direcciones administrativas y sobre todo informática, para poder dar de baja todas esas claves y que ya no puedan tener acceso. Hacer también auditorías periódicas. Tenemos que hacer auditorías digitales también, auditorías virtuales, que muchas veces en las dependencias gubernamentales, en las áreas, tanto a nivel, como lo dijo el maestro, municipal como estatal, que hablan de encargadas de desarrollo urbano, de infraestructura y demás. Entonces, que hagan sus auditorías virtuales y auditorías virtuales a todos los sistemas, y que contemos con sistemas de gestión de seguridad de la información. Aquí es algo que o sea, y no es exento la parte privada, tanto la parte privada como la parte pública, creen que esto no es importante, el tener sistemas de gestión de seguridad, en invertir en ciberseguridad, hasta que les pasa. Hasta que les pasa es cuando ven la importancia de hacerlo, y que tenemos que contar con personal capacitado y que ese personal esté en constante capacitación, porque como bien lo han comentado, entonces la tecnología va mucho más rápido de lo que va todo lo demás, y si la parte normativa, la parte de políticas públicas y demás no va a la par, nos hemos quedado, y sobre todo como país, nos hemos quedado muy atrás. Y debemos también que tomar en cuenta que como país, México está dentro de los 15 países más atacados a nivel mundial. Entonces, sí tenemos que avanzarlo y tenemos que aceptar este riesgo, la situación en la que estamos, y sobre todo darle solución. Además, pues los avisos de privacidad, pues hay que hacer los avisos de privacidad como debe de ser. Tenemos que hacer, como nos dice la ley, el aviso amplio, un aviso corto, y son 3 avisos que tenemos que tener para que la gente sepa
quiénes acceden, quiénes están en un proceso de licitación, pues qué es lo que les piden y también que todos estos datos que se están pidiendo pues sean proporcionales para el proceso que están ellos licitando, porque normalmente están pidiendo en todos estos procesos de contratación pública mucho más información que las que requieren para poder otorgar una licitación. Y también una evaluación de impacto. No hacemos evaluaciones de impacto normalmente, eso nos falta. Y en todos los procesos tenemos que tener una evaluación de impacto, generar para esa evaluación indicadores reales, efectivos, que nos sirvan para medir. ¿Por qué? Porque como lo dijo Lord Thomson, que era un matemático físico, matemático británico, que nos decía, tenemos que aprender a medir, porque dice, lo que no se mide, no se puede, lo que mejorar nunca, y lo que no se mejora, se degrada siempre. Entonces, cuestiones de este tipo no podemos permitir que se degrade. Y esta evaluación en materia de protección de datos, de acceso a la privacidad, y son estas herramientas esenciales que nos van a permitir anticipar cualquier riesgo y establecer responsabilidades claras. Hay mucho que hacer, pero creo que la decisión también de tener estos encuentros, de hacer foros y demás, pues nos va a llevar por muy buen camino. Muchas gracias, maestra, muy amable por la intervención. Pones acentos muy sustantivos, cierras diciendo es vital la protección de la privacidad. Y aquí escuchar al maestro Pedro Vicente, que nos compartas un poco, maestro, dónde estamos parados ahorita en este momento en México respecto de la protección real de los datos personales. Nos anticipabas que hay una serie de reformas en la materia en México, nos compartirás a detalle y hacia dónde tendríamos que estar viendo, qué prácticas tendríamos que estar observando, qué estrategias tendríamos que estar implementando justo para asegurar que todo el personal que colabora en una entidad pública, en un sujeto obligado, plenamente y debidamente esté capacitado en materia de protección de datos personales. Te escuchamos, maestro. Gracias, Neira. Bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, yo podría contárselos, Neira podrá dar cuenta de ello. Pero la preocupación es mayúscula en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar esquemas de protección de datos personales en los entes públicos. En Jalisco, como en el resto del país, estamos en los procesos de armonización de nuestras constituciones y de nuestras leyes de acceso a la información y de protección de datos personales. Y, por ejemplo, en Jalisco, ni siquiera se ha publicado la reforma constitucional armonizada con la federal. Hay 5 iniciativas, 3 de partidos políticos, una del gobernador del estado y una de la sociedad civil para nuestra ley de transparencia. Y al día de hoy no hay una sola iniciativa de protección de datos personales en el estado de Jalisco. Ningún partido político se ha acordado que hay que aprobar el mismo día que se aprueba la ley de transparencia la ley de protección de datos personales armonizada, lo cual es una tragedia, es una barbaridad. Desde la sociedad civil, incluidos mis compañeras y compañeros del CPS, junto con el doctor Mauricio Merino, con Rubén Alonso, el Instituto para la Rendición de Cuentas, el ITESO, presentaremos la semana entrante una propuesta de iniciativa para que cuando se empiece a discutir el escenario en el Congreso del Estado, pues haya un documento base, ¿no? No queremos decir que esta iniciativa tiene que aprobarse exactamente en los términos planteados, pero que haya un documento base que los integrantes de la legislatura local puedan discutir. Pero lo que les quiero remarcar con esto es la poca importancia que se le da. Bien decía la maestra Juana Inés, hasta que no nos suceden las cosas. Me hizo que me acordara, también Neira no me dejará mentir, en Jalisco al menos tenemos 3 casos en los que la información ha sido hackeada de entes municipales, de gobiernos municipales. Toda la información les han robado los servidores, y en al menos uno de esos casos
el municipio tuvo que pagarle a los hackeadores para poder recuperar su información. Yo no sé cómo se justificará un gasto de estos ante la Auditoría Superior del Estado, pero bueno, son las situaciones terribles que vivimos en el día a día en el país. ¿Qué creo que hay que hacer o por dónde podríamos caminar? También aprovecho a la maestra Juana Inés porque yo creo que el Estado de México, su Instituto de Transparencia y el Infoem es de los que tiene una mayor cantidad de personas calificadas en la materia. Lo digo con toda certeza, conozco a varios de ellos de hace muchos años y creo que lo primero que tienen que hacer las secretarías anticorrupción o las contralorías estatales, depende de cómo se llaman en cada estado, es rescatar buena parte del capital humano que hay en los institutos de transparencia para evitar curvas de aprendizaje que nos van a llevar un tiempo y nos van a costar mucho en capacitación y en cuestiones que nos van a pasar como esta ventana de oportunidad que los hackers y quienes se dedican a esto de manera ilegal ven la ventana de oportunidad precisamente para aprovechar esos vacíos institucionales y legales que estamos viviendo en este momento en el país. Entonces yo creo que una tarea importante es rescatar este capital humano cualificado que está ahí y que mucho serviría para apoyar en este tenor. Pero no nos olvidemos de algo. Además, atomizamos los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Las secretarías de las Contralorías o de anticorrupción, según se llaman en cada estado, solamente verán lo del Poder Ejecutivo y en un asunto que sigue causándome mucho conflicto, el de los municipios, porque parece que la autonomía municipal y el 115 se borraron de golpe y porrazo. Pero ¿qué pasa con los poderes judiciales? ¿Qué pasa con los legislativos? ¿Y qué pasa con los organismos constitucionales autónomos en todos los estados, aunque cada vez tengamos menos? Entonces, replicar y capacitar a tal diversidad de autoridades garantes en esta atomización es un reto aún mayor. No hay de otra, hay que entrar en el esquema que planteaba la maestra Juana Inés, a capacitar rápido y espero que bien. No sé si tengamos los suficientes elementos para poder hacerlo, porque además no son capacitaciones que se puedan dar de manera muy rápida. La verdad es que la complicación técnica para poder explicar no es sencilla, se requiere algo más que saber leer y escribir para poder comprender el esquema de protección de datos personales en posesión de entes públicos y de particulares. No digamos del mal uso de las bases, no solamente para licitaciones públicas, como lo planteaba Neira en la pregunta a la maestra Juana Inés, sino del mal uso de las bases de datos de los programas sociales, que se utilizan, y hay que decirlo también de manera clara, que se utilizan de manera indiscriminada en los procesos electorales. Antes nos llegaban a nuestras casas las cartas de los partidos políticos, porque tenían acceso, siguen teniendo acceso al servicio postal mexicano para poder hacer llegar estas propuestas en época electoral, pero ahora recibimos mails, correos electrónicos o los algoritmos hacen que nos empiecen a aparecer en nuestras redes sociales este tipo de propagandas y en muchos casos es por el mal uso. No solamente en Tepito, en buena parte del país uno puede conseguir bases de datos de entes públicos con fines, híjole, no quiero decir que lo menos peor es que se utilicen de manera política los programas programas sociales, pero sí es menos peor que los fines con los que los utiliza el crimen organizado. Entonces, estamos en la disyuntiva, ¿cuál es la parte menos mala? No, pues no hay menos mala, pero sí hay una que es peor, que es la del crimen organizado, que utiliza incluso para reclutar a chicas y chicos que viven inmersos en el esquema de redes sociales. Entonces, el reto del Estado mexicano es inmenso para entrarle con la misma fuerza, con los mismos ahincos al tema del acceso a la información que el de la protección de datos personales. Cierro también diciendo que vamos a un nuevo paradigma en el cual he de reconocer que me siento un poco asustado. Su servidor es un migrante digital. Yo me enseñé a teclear en una máquina de escribir mecánica.
y las cuestiones de la tecnología, por más esfuerzos que haga, a veces me siguen quedando lejanos, pero ahora con la Agencia Digital Nacional, que entraremos en un nuevo esquema de trámites digitales en el país y en los estados y en los municipios, seguramente nos facilitará la vida en muchas cosas, pero también hará que nuestros datos tengan una alta vulnerabilidad. Europa, como bien referenciaba en el primer segmento la maestra Juana Inés, tiene los protocolos y las normativas más avanzadas del planeta, y aún así los europeos le batallan mucho, no digamos quienes estamos en vías de desarrollo, que nuestras capacidades institucionales no son las pertinentes. Entonces habrá que ver este gran avance que espero que se dé con la creación y con la implementación de los trabajos de la Agencia Digital Nacional y lo propio en los estados y los municipios. Esperemos que a la par vaya el tema de la protección de los mismos. Y por último, que tengamos una institución garante que tutele estos derechos, que funcione de manera eficiente. Tengo también mis serias dudas de ello. Esta semana los CPCs, que estuvo ahí, Neira estuvo ahí, tuvimos la semana pasada, si no me equivoco, una capacitación con la Secretaría Anticorrupción en materia de acceso a la información, con transparencia para el pueblo, y al menos a mí me quedó la impresión de que todavía hay ventanas de oportunidad importantes por parte de la nueva institución para comprender cómo funcionaba o cómo funciona el derecho de acceso a la información, pero la ventana de oportunidades son más grande en el tema de protección de datos personales. Yo la verdad es que sí terminé un poco, no quiero decir decepcionado, asustado, porque asumo que nuestra curva de aprendizaje no será corta, pues, en este tenor, y vamos a tener que aprender, o muchos tendremos que aprender, o tendrán que aprender a base de darse golpes en la pared de frente. Y lo digo con tristeza, pero ese es el escenario que preveo en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. Mejor no digo porque empiezo a llorar. Entonces lo dejamos en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Pasaríamos ahora entonces al cierre y conclusiones de esta sección, estimada Reina, y nos llevas a la tercera sección, si eres tan amable. De acuerdo, pues sí, empezando por lo que comentó el maestro Vicente, pues estamos en una incertidumbre, tanto legal como de protección, de un riesgo muy alto sobre nuestros datos y sobre todo tocando el tema del crimen organizado, las juventudes y pues realmente es ver cómo tomar ese reto para ahora ver qué se hace con esas ventanas de oportunidades, si se le asigna mayor recurso, porque ahora en el paquete fiscal que vemos realmente, pues no viene o es cuestión de analizar más qué porcentaje es el que viene que realmente sirva para solucionar todos estos riesgos o para mitigar esos riesgos que tenemos en esta sección. Entonces, sí es una cosa de mucho temor, al igual que usted, maestro Vicente, creo que muchos ya tenemos sabemos, estamos conscientes que el riesgo aumenta y cuando se conoce un poquito del tema, pues creo que es donde aumenta más el temor. Entonces, en la parte de aquí de lo que decía la maestra Juana, que bien mencionó de lo que hace la Unión Europea en cuanto a inteligencia artificial, cómo está tratando de controlarlo, porque va directamente a nuestra persona. Entonces, creo que sí tenemos que considerar más que nuestro país es firmante de muchos tratados internacionales y entre ellos el de la Unión Europea, y creo que sí hacerle caso a estas recomendaciones que nos hacen porque finalmente pues son para nuestro bien y ir a la par. Pues es difícil decir ir a la par con ellos, pero al menos intentarlo,
pues con eso concluiría esta segunda parte y tengo la oportunidad de dar inicio con la tercera o de presentar la tercera sección de nuestro programa. Em, Maestra Juana Inés, ¿qué estrategias recomendaría para que la ciudadanía no solo vea la protección de datos como un derecho individual, sino también como una herramienta colectiva para exigir transparencia y combatir la corrupción, maestra? Le dejo los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Antes de pasar a este tema, me gustaría poner de manifiesto y que tiene que ver con todo el problema en el ámbito legal. ¿Qué es lo que pasa cuando se extingue el INAI, que se hace una reforma constitucional al artículo sexto y se pasan las funciones del INAI a muchos órganos internos de control? Entonces, nada más se pasan a los órganos internos de control y se hacen las leyes secundarias. En muchos estados, por ejemplo, aquí en el Estado de México, igual se hizo la reforma constitucional diciendo que se iban a pasar las funciones a los órganos internos de control, pero ni siquiera a nivel federal como estatal tomaron en cuenta, eso lo pasa en las leyes secundarias, que los mismos órganos internos de control tienen funciones claras y establecidas desde la misma Constitución. Entonces, ahí tenemos un problema porque ¿cómo vamos a dar en leyes secundarias funciones que tenía un órgano autónomo a los órganos internos de control cuando no modificamos la Constitución? Y ahí es muy claro las funciones que tienen y dentro de las cuales no se encuentra para nada la garantía de los derechos que los órganos garantes de acceso a la información que ahora se están extinguiendo protegían. Creo que ese es un problema que no se está viendo y a la larga puede causar pues muchos contratiempos o la implementación real para la protección de los derechos. Entonces, pues nos encontramos con muchas lagunas que van a ser complicado que estos derechos efectivamente sí sean garantizados para toda la población. Ya en lo que tiene que ver con la población, creo que la clave se encuentra en la educación digital y en una cultura de legalidad. Entonces, si la ciudadanía entiende que proteger sus datos es también evitar su uso indebido en prácticas corruptas, ¿cómo podría ser el clientelismo, que lo comentaba el maestro, la manipulación electoral o la asignación discrecional de los beneficios? Entonces podría asumirlo como un ejercicio de poder colectivo. O sea, hablamos que para una sociedad democrática se tiene que tener transparencia, acceso a la información, la protección de datos que garantizan también una efectiva rendición de cuentas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues impulsar campañas de sensibilización. Yo creo que esta es la clave en lo que es la sensibilización, porque podemos hablar de capacitación y en muchos lados, o sea, me comentaban, no, es que han venido a capacitarnos cualquier cantidad de veces y seguimos igual. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas van a las capacitaciones o a campañas o de educación y demás, y pues van muchas veces obligadas, y como decían, entra por un oído y sale por el otro. No entiendo realmente cómo lo que me están diciendo efectivamente me va a beneficiar. Por eso tenemos que apuntar a la sensibilización en donde toda la población vea que es parte de este problema en materia de vulneración de datos, pero al ver eso también se haga parte de la solución. Entonces, ¿cómo? Pues garantizando mis datos, sabiendo cómo los puedo proteger, también sabiendo, pues desde lo más básico, ¿no? Que decían los muchos papás, entonces que son felices los papás tomándole fotos
a los hijos y dónde va a la escuela, es que ahora ya corre, ya se graduó, ya esto, ya lo otro, y todo lo comparto en internet. Entonces, todo lo comparten en Facebook, por ejemplo. Entonces, y no visibilizan el riesgo en el cual ellos mismos están poniendo a sus hijos, porque como bien lo decía el maestro, no lee la gente los avisos de privacidad que en materia de plataformas y redes sociales, pues lo vemos como términos y condiciones. Y en el caso de Meta, específicamente Facebook, entonces, ¿qué es lo que me dice? Que todos los contenidos que yo comparta dentro de su plataforma ya no son míos, ya son de Facebook y los puede utilizar como mejor le parezca. Entonces, y eso lo vimos hasta un caso en donde nunca leyó y cuando vio la fotografía de su hijo que estaba haciendo, entonces la portada de un álbum de música de alguien que estaba apenas emprendiendo en Spotify, entonces ya se preocupó y ya quiso hacer algo, quiso demandar a Facebook, pero él autorizó, entonces pues realmente no pudo hacerse nada. Entonces, y volvemos a lo mismo, hasta que no se ve con la persona o no se ve con sus cercanos, entonces no ven el problema, simplemente quiero tener la plataforma, quiero tener la red social y lo demás no me importa. Eso es lo que tenemos que sensibilizar a las personas y que también integremos en estos temas en la formación académica. En la formación académica no estamos integrando los temas de protección de datos, de la importancia de la privacidad y del uso adecuado de todas las plataformas y es más, de todos los dispositivos que están conectados al Internet de las cosas. Porque ustedes no saben, pero todo su dispositivo, ¿quién no tiene siempre en la mano un dispositivo móvil? Entonces ya normalmente trabajamos, hacemos todo desde nuestro celular y el celular está recabando datos más allá de lo que nosotros le damos para poder entrar a una aplicación. Y la gente no lo sabe, no sabe cómo puedo yo deshabilitar esa recabación de datos que por default lo tienen todas las aplicaciones a dónde voy, dónde estoy, qué fue lo que hice, cuánto me tardé en un lugar. Entonces, ¿cuál es mi ritmo cardíaco? O sea, los dispositivos tienen toda nuestra información. Entonces, imagínense, Alexa, Siri, sabe perfectamente qué me gusta oír, escucha las conversaciones. Entonces, ¿qué es lo que y esos son datos. Y al escuchar las conversaciones, pues, ¿qué información tiene? Pues todo lo que yo estoy hablando y sobre todo tiene mi voz. Y ahí es fácil poder clonar la voz de una persona y utilizarla para otros fines. Igual, digo, para finalizar, es necesario que fortalezcamos los que ya existen o si no implementemos mecanismos efectivos para la denuncia ciudadana. Es algo que la misma, la Oficina del Alto Comisionado para la Droga, y digo, de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que es la que maneja la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, estableció en su verificación de un mecanismo nacional de revisión entre pares. Entonces, que aquí tenemos, y en la mayoría de los estados pasa, tenemos un gran rezago en lo que tiene que ver con mecanismos de denuncia ciudadana y protección a denunciantes. Eso es un punto importante en el cual tenemos que incidir para mejorar y para que ahí podamos detectar cualquier tipo de vulneración. De esta manera, creo que la protección de datos, pues podría convertirse o se convierte en un puente entre la privacidad individual y la lucha contra la corrupción. O sea, lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nos falta? Pues una dirección y más que nada voluntad. Muchas gracias.
Gracias, gracias, maestra Juanita. Continuamos con el maestro Vicente. Maestro Vicente, ante la creciente digitalización de trámites y la recopilación masiva de datos por parte de las instituciones gubernamentales, ¿cuáles son las prácticas más efectivas para garantizar que esta información se use de forma ética y segura, evitando filtraciones o usos indebidos de datos personales de las y los ciudadanos, maestro? Gracias. Voy a empezar rápido con un ejemplo para tratar de que quienes nos ven y nos escuchan entiendan la importancia del asunto de las tecnologías para usar los datos personales. La inteligencia artificial permite que, por ejemplo, hoy una empresa que se llama Palantir, que le brinda servicios al gobierno israelí le provee de tecnología y utilizan drones kamikazes que tienen reconocimiento facial. Entonces, es así como esta empresa que provee sus servicios al gobierno israelí identifica a personas con el reconocimiento facial a través de los drones, y los drones se dirigen con explosivos y van a lugares específicos sobre personas específicas. Y es un asunto de inteligencia artificial, de quitarle vida a personas en una guerra que vivimos el día de hoy. Pongo un caso extremo que sucede el día de hoy, que le ha quitado vidas a millones, a miles de personas en una guerra que vemos en estos momentos, en donde las tecnologías de la información permite que esto suceda. Y de ahí para abajo, la inteligencia artificial en la vulneración de datos personales puede permitir casi todo, casi todo. La maestra Juanina es mucho más, tiene una expertise mucho más amplia que el de nosotros en esos temas de seguridad y la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Y aterrizo en un asunto en el que coincido con ella y que es una buena práctica que se realiza en Jalisco, que tal vez haya que actualizar, pero desde hace 7 años más o menos, en una alianza que se hizo por la protección de datos personales entre el ITEI y diferentes entes públicos, se incluyó en los libros de texto de primaria una unidad de estudio sobre la importancia de la protección de datos personales, en este ánimo de alfabetizar a los chicos de primaria de los riesgos que se corren al dar impulsivamente clics aceptando condiciones que nunca leemos, pero cuáles eran los peligros que ellos como menores de edad, con población vulnerable en ese sentido, se exponían. Desde entonces se imparte en la educación primaria en el estado de Jalisco esta unidad de estudio, que tuvo una curva importante de aplicación, porque hubo que capacitar a los profesores para que supieran de qué estábamos hablando y que ellos pudieran expresarlo con las chicas y los chicos. Ahora que saco las cuentas de que fue hace 7, 8 años, seguramente habrá que entrar a revisar, porque la tecnología ha avanzado mucho y tal vez haya que rehacer los textos en ese sentido. Pero es el camino que tenemos que hacer en ánimos de alfabetizar digitalmente a nuestros estudiantes de todos los niveles, pero ojalá lo podamos hacer a la par de que se enseñan a leer y escribir con pluma y con lápiz. Porque a veces los pequeños aprenden primero a moverle al celular que a leer y escribir. Entonces ahí tenemos un reto inmenso. En el otro sentido, admito que puede haber una diferencia y la acepto sin ningún recato, pero sí creo que voy a parecer un poco extremo, pero tenemos que predicar con el ejemplo punitivo. Decía la maestra Juan Inés, hemos capacitado 1000 veces y buena parte de los servidores públicos sigue diciendo, ¿y eso para qué me sirve? Pues tal vez no te vaya a convencer para qué te sirve, pero sí te voy a poder convencer de que si no haces lo que tienes que hacer, vas a tener una sanción ejemplar. Y aunque sea por obligación, por tenerle miedo a la sanción, hay que empezar a atender el tema de los datos personales de manera pertinente en los entes públicos. Porque si no, soy de la idea de que también estas bregas, decía don Manuel Gómez Morín, son eternas, son de todos los días, pero también tiene que ir aparejada de que tengamos cierto temor a las consecuencias de nuestras omisiones
como servidoras y servidores públicos, particularmente quienes están encargados de manejar bases de datos o del uso político que se les da a los mismos. Mi expectativa es poca porque del 100% supongamos, de 100 pesos que se imponían de multas en el INAI por el tema de vulneración de datos personales, llegaban a ser efectivas el 20%, porque después nos vamos a un complejo entramado judicial en el que también los particulares, en su derecho constitucional a defenderse, combatían las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia. Y bueno, pues entramos a un asunto de especialización jurídica no menor, en el que vale la pena a los grandes corporativos pagar despachos importantes especializados en la materia para combatir las sanciones del entonces INAI. Y yo soy de la idea, espero equivocarme, y lo reconoceré si lo hago, que con el nuevo esquema de tutela de las protecciones personales, tanto en el ámbito público como en posesión de particulares, creo que las instituciones mexicanas no están a la altura para hacer una tutela efectiva de estos derechos, al menos en esta primera etapa. Entonces sí, hay que empujar el tema de la educación digital desde la escuela. Eso también nos implica romper inercias del magisterio. No es un asunto sencillo de convencer ni a la autoridad gubernamental y, por ejemplo, ni a las secciones locales y federales o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que existen en los estados. Rápidamente, Reina, en el estado de Oaxaca debe haber una mayor presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que de las secciones del CENTE en local y en lo federal. En mi estado no es así. En el estado de Jalisco, quien tiene la mayor representación son la sección 16 y la sección 47 del Sindicato Nacional, pero es un asunto que hay que gestionar, cabildear, trabajar con todos los que intervienen en el proceso de la educación pública, para poder tener espacios efectivos que den resultados al paso de 2 o 3 años, de 5 años en el mediano y en el largo plazo, para evitar que sigamos haciendo lo que hacemos los adultos, que de manera instintiva le damos clic al acepto las condiciones sin haberlas leído, y que tenemos casos como el que nos planteaba la maestra Juana con las fotos de los menores de edad. Entonces creo que esa es la ruta. Es una ruta muy larga, es una ruta en la que ojalá podamos involucrar un mayor número de personas. Hay programas educativos especializados. Afortunadamente, al paso de los años, la oferta educativa a lo largo y ancho del país y a nivel internacional ha aumentado. Nosotros en Jalisco vamos por la generación 15, 16 de nuestra maestría en transparencia y protección de datos personales de la Universidad de Guadalajara. Pero hay programas que sirven para capacitar a servidores públicos y a personas que se dedican al tema de la protección de datos personales en los particulares. Creo que hay que reforzar estos esfuerzos de carácter educativo, a la par de seguir capacitando y a la par de sacar a veces la varilla de membrillo y hacer que pongamos las manos así para que nos den 2 varillazos y que tengamos una consecuencia por no atender y tutelar de manera eficiente estos datos en los entes públicos, municipales, estatales y federales. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por estas explicaciones tan puntuales que dan pauta a tomar acción, a más que preocuparnos, ocuparnos. Y bueno, pues este programa es parte de ello, que se vaya generando una discusión pública al respecto, especialmente desde los CPCs. Y bueno, pues por favor, llévanos al cierre y conclusiones de esta tercera sección, querida Neira. Con mucho gusto. Voy a ser muy breve para dar oportunidad también a que se lean los comentarios y las interrogantes que pudieran haberse estado recibiendo, estimado Keops, en las redes sociales. Yo me centraría en lo siguiente. El Estado tiene una gran responsabilidad en esa tutela, en esa protección del derecho a la privacidad que nos refería la maestra Juana, y va en 2 sentidos, ¿no? En tanto ente que acopia datos personales, que los procesa, que los custodia
que debe de blindarlos de piratas digitales y también en tanto con la misma vigorosidad con la que se promovió la cultura de la transparencia, instar a construir una cultura de la protección de los datos personales. Y ahí me parece que uno de los dos grandes aliados en esta cruzada es sociedad civil organizada, ¿no? Que tienen programas de alfabetización digital muy puntuales para instar al adecuado uso de las tecnologías de información y organizaciones internacionales que con toda puntualidad nos precisan los riesgos en los que incurrimos las personas cuando no hacemos un uso responsable de los datos personales. Es decir, hay muchas preguntas respecto a cómo va a funcionar el nuevo paradigma de la protección de los datos personales ya fuera de la tutela de los órganos constitucionales autónomos. Ciertamente hay muchas expectativas, muchas preguntas, infinidad de dudas, porque no hay un planteamiento todavía muy claro como sí lo hay en materia de transparencia y acceso a la información, que podríamos tener sus asegúnes, pero lo hay. Sin embargo, acá en tema de datos personales no lo existe, ¿no? Entonces eso levanta en gran medida la expectativa y nos debe de invitar, como bien lo decía el maestro Vicente, a preocuparnos y a ocuparnos en clave de corresponsabilidad de qué es lo que nos toca a todas y todos en torno a la protección debida de nuestra privacidad, porque la principal llave de acceso a nuestros datos somos nosotros a través de las plataformas digitales, somos nosotros cuando damos santo y seña cada vez que alguien nos dice que si queremos participar en algo que es gratis o es una rifa. Todavía no nos han dicho de qué, ya decimos sí, ya dijimos los cruces que tienen nuestra finca, ¿no? Y cierro con lo siguiente, y fue un dato, y fue una situación totalmente verificable. Acudo a acompañar a una persona para que tramitara un programa social del cual formaba parte de la población objetivo. Le piden su credencial, permítame para revisar su clave única de registro de población, lo ingresan en un sistema y le dicen, señora, usted aquí en el sistema aparece en estado de función. Una señora de más de 80 años que por supuesto no entendió a qué se refería el servidor público cuando le dijo, usted ya está en estado de defunción. No, no entiendo. Pues bueno, vamos a tener que avisar, vamos a tener que levantar un acta, tomarle una foto a usted para acreditar ante la autoridad que pues usted está viva, está aquí entre nosotros. Es un claro ejemplo de cómo la inadecuada procesamiento de los datos personales en posesión de los sujetos obligados también inhiben el pleno ejercicio de los derechos a las personas. Es la otra cara que también debe de contarse con puntualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Neira. Bueno, ahora pasaremos a la última sección, que es las preguntas y saludos de nuestro público participante, a quien les agradecemos mucho su presencia y su participación en este episodio. Y empezamos con la distinguida comisionada nacional, Patricia Talavera, que dice, padrísimo tema el día de hoy. Muchas gracias, Pati. Mafer G. Vázquez dice, buen día, Unidad de Transparencia de San Ignacio Cerro Gordo presente. Muchas gracias, Mafer, por tu participación. Lisbeth Estrada, hola, saludos desde Yucatán, saludos a la bonita tierra de Yucatán. Sergio Villarreal también, colega comisionado, listos, lo seguimos desde La Paz, Baja California Sur. Muchas gracias, Sergio. Ana Muciño, Rebeca Muciño, Toluca, Estado de México. Saludos hasta el bonito Estado de México. Francisco Dostoyevsky, así está su nombre en las redes sociales. Saludos desde Puerto Vallarta, con presencia de la Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Social y el Instituto Municipal de las Mujeres del Gobierno de Puerto Vallarta. Muchas gracias, saludos hasta Puerto Vallarta. La comisionada nacional, la maestra Patricia Talavera, dice, pienso que sí se incrementó la cultura de tutelar estos derechos, aunque sigue faltando, pero sí se generó cultura en ese sentido. Coincido, muchas gracias, comisionada.
Juan Gutiérrez Arzate, saludos desde Temuaya, Estado de México. Gracias, Juan. Mario Rosales, buenas tardes. Excelente tema. Felicidades, maestra Juana Inés Perdomo. Usted es un gran referente en el Estado de México del tema de protección de datos personales. Así es, sin duda, aquí lo acabamos de corroborar de nueva cuenta. Mafer G. Vázquez, es algo muy preocupante. Le hemos restado importancia a la protección de datos exactamente por la falta de capacitación y cultura. Es momento de fijar nuestra vista en ello. Muchas gracias por tanto conocimiento, nos dice Nuria Ferreira. Y bueno, por razones de tiempo, vamos a parar aquí con los saludos y los mensajes y pasaríamos a continuación a la entrega de los merecidos reconocimientos a nuestros participantes del día de hoy, por lo que pido el apoyo de nuestros compañeros del CPS Jalisco. Esta participación. Y sin más, querida Reina, salvo que hubiera algún otro comentario, pues pasaríamos a despedirnos. Pues a mí me toca despedir el día de hoy este programa que fue tan fructífero y nuevamente agradecer a nuestros invitados y agradecer a quienes nos acompañaron en este programa de protección de datos personales, nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos y de seguirnos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Gracias, nos esperamos en el próximo.